Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar con la clase de biosíntesis de proteínas, continuando con este tema de la genética, ¿verdad? Comenzando con las proteínas, no vamos a detenernos en las funciones que ya vimos en la clase 1, en la primera clase del ciclo 1, en la clase de proteínas, ¿verdad? Vamos a ver en esta ocasión su proceso de biosíntesis y al final, en la segunda parte de la clase, los mecanismos a través de los cuales o por medio de los cuales son dirigidas a su destino en la célula, que puede ser permanecer en el citosol, por ejemplo, integrarse a la membrana celular o dirigirse al núcleo, a la mitocondria, etcétera. Tenemos la ley central de la genética, que anteriormente se mencionaba como dogma central, ¿verdad? En donde se tiene que primero se duplica la información a través del proceso de replicación, luego se transcriben segmentos de esta, que son los genes, ¿verdad? Por medio de el proceso de la transcripción, ¿verdad? Y luego, como en el caso de células eucarióticas que tienen núcleo, esos genes, después de ser editados, viajan hacia el citosol y donde se da el proceso de la traducción, ¿verdad?, en los ribosomas y se pasa de un lenguaje de codones, que son series de 3 nucleótidos, ¿verdad?, que codifican para cada uno de los 20 aminoácidos estándar. Entonces eso es lo que se tiene acá. Tenemos que, o van a ver a través de las clases, cómo ahora se pasó a llamar ley central, ya no dogma, porque se encontró que en algunos procesos esta serie de eventos se invierte. Por ejemplo, en los virus, en los retrovirus que tienen una transcriptasa inversa, donde a partir de ARN se sintetiza ADN y luego se integra al ADN, al genoma. Ese es un ejemplo. Los otros son los genes que se llaman transposones. De una clase de ellos también usan transcriptasa inversa para integrarse al ADN. Y otro ejemplo son la transcriptasa inversa que extiende la longitud de los telómeros. Bueno, entonces tenemos que se conoce como síntesis de proteína, el proceso por el cual se forman nuevas proteínas a partir de los 20 aminoácidos estándar. Esto puede ocurrir en el citoplasma, sobre todo en las células procarióticas, o en el retículo endoplásmico rugoso en las eucariotas. Está contenida la información en el ARN mensajero, que es traducida a proteínas, y donde se pasa de un lenguaje de 4 letras, es decir, las bases del ARN, ¿verdad?, codificado en combinaciones de 3, que son los codones, y se pasa al lenguaje de 20 letras o símbolos, ¿verdad?, de los aminoácidos. Por eso se llama traducción. Y la secuencia de bases del ARN mensajero aporta las instrucciones para el ensamblaje secuencial de cada uno de los aminoácidos que integran al polipéptido, codificado en tripletes llamados codones. Entonces, la traducción se lleva a cabo tantas veces como se necesite en las proteínas, ¿verdad? Es un proceso que consume mucha energía, se invierten alrededor de 300 macromoléculas, por ejemplo, en eucariotas. Y para introducir un aminoácido a la cadena polipeptídica se necesitan, vamos a ver, sobre todo en procariotas, ¿verdad?, 2 ATP y 2 GTP, ¿verdad? Entonces, en total 4 enlaces de alta energía. A eso se agrega, si hay corrección de pruebas, se gasta uno más, por ejemplo, ¿verdad? Al inicio también se utiliza uno más en el caso de procariotas, ¿verdad?, también en eucariotas. Y ver cómo la célula gasta el 90% de su energía que utiliza para procesos biosintéticos está utilizada en la síntesis de proteínas. Entonces, las células de un individuo contienen todo el material genético, sin embargo, no todos los genes se expresan por igual en los diferentes tejidos y órganos. Ahí viene la especialización de los órganos, ¿verdad? A través de la evolución se ha ido
especializando y expresan más algunos genes que otros. Entonces es un proceso altamente regulado para que cada célula tenga las proteínas necesarias de acuerdo a su perfil o funciones, ¿verdad? Y para evitar también el gasto innecesario de energía. Vamos a ver cómo la traducción ocurre en 5 fases. Se ha visto cómo los procesos de metabolismo de ADN, metabolismo de ARN, es decir, replicación, transcripción, ocurren en 3 fases: inicio, elongación y terminación, ¿verdad? Pero que también están flanqueadas por una fase al inicio, que es la activación de las moléculas o moldes moleculares que se van a utilizar para formar ese polímero. Y también al final está flanqueado por la fase de edición o modificaciones después de eso. Así, por ejemplo, se puede ver cómo en la transcripción los ARN son editados, ¿verdad? Esa edición lleva a que se expresen más o menos, ¿verdad? Y como ejemplo de eso, ¿verdad? Entonces, decíamos que ocurren 5 fases, ¿verdad? La primera es la activación de los aminoácidos que ocurre en el citosol. Luego viene la fase de inicio de la cadena polipeptídica. Luego la fase de elongación o alargamiento de esta cadena. Luego viene la terminación, que incluye el reciclado de ribosomas. Y luego viene el plegamiento o modificación post-traducción de estas proteínas. Esto puede ocurrir aún mientras todavía se están sintetizando o después que ya han sido sintetizadas. Así vemos que el paso 1, la activación, se asegura gran parte de la fidelidad del proceso que se conserve la información a su expresión. Y la fase 5, es decir, la maduración, contribuye al correcto funcionamiento del producto proteico. Entonces, la síntesis de proteína se lleva a cabo también del extremo amino terminal a carboxilo terminal en una cadena polipeptídica. Y se tiene una visión general del proceso, ¿verdad? La fase 1, decimos, la activación de los aminoácidos a través de la unión a un ARN de transferencia, ¿verdad? Por enzima que se llama la aminoacil tRNA sintetasa, que une un aminoácido específico a un ARN de transferencia específico. Luego se forma el complejo de inicio, ¿verdad? Inicialmente se unen a la subunidad menor de los ribosomas. Luego, cuando ya está todo unida también la subunidad mayor, ya forma el complejo de inicio. Luego viene la fase de elongación, que es la entrada de cada aminoácido tRNA, o sea, aminoácido unido a su tRNA que va entrando al ribosoma. Y luego viene la fase de finalización, que es cuando se llega a un codón de parada, ¿verdad? Y que provoca la liberación del polipéptido. Y después viene esta es la fase de terminación, y luego viene la fase de modificaciones post-traducción, en la cual se pueden agregar grupos químicos o se eliminan residuos de aminoácidos, y otros cambios que ocurren en la proteína, incluido también el ensamblaje de esta proteína. Entonces vamos a ver, se va a ir viendo parte lo que ocurre en procariotas, es decir, en bacterias y en eucariotas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos en E. coli las 5 fases que también ocurren en eucariotas, ¿verdad? Los requerimientos de cada fase que se van a ir viendo cuando se vaya abordando cada fase, ¿verdad? Y ahí se va a ver cómo por ejemplo, acá en la fase de elongación, algunos factores de elongación que están acá en negro para procariotas, están sus equivalentes para eucariotas. Entonces, la síntesis de proteína en eucariotas se diferencia porque es más compleja, tiene más componentes. Entonces, para ver la síntesis de proteína, se va a ver primero algunos componentes que participan. En este caso, los ribosomas, ¿verdad? Que es el sitio donde se sintetizan las proteínas, ¿verdad? Donde se da la traducción.
Y también se va a ver la parte de los ARN de transferencia, también como componentes de todo el proceso. Entonces, continuando con los ribosomas, tenemos que estar constituidos por un 65% de ARN ribosomal y un 35% de proteínas. Cada proteína que los constituye tiene una posición y función determinada, ¿verdad? Son estructuras dinámicas, ¿verdad? Constan de una subunidad grande y una subunidad pequeña. Entonces, se les mide por unidades Svedberg. Las unidades Svedberg es un cociente de sedimentación de una partícula o macromolécula cuando se centrifuga, ¿verdad? Está basado en métodos de ultracentrifugación y ofrece una medida del tamaño de una partícula basada indirectamente en su velocidad de sedimentación bajo cierta aceleración. Relaciona esos dos parámetros, es decir, la rapidez con la que una partícula de determinado tamaño se forma y se asienta en el fondo de la disolución. Entonces, así se tiene, por ejemplo, para procariotas, la mayoría de ribosomas tienen su unidad pequeña es de 30 unidades Svedberg y su unidad grande de 50 unidades Svedberg. Entonces, cada subunidad individualmente tiene un coeficiente de sedimentación, pero cuando ya están unidas, no es el producto o el resultado de la sumatoria de esas dos, ¿verdad? Sino que tiende a tener una coeficiente de sedimentación un tanto menor que la suma individual. Entonces, así vemos como en procariotas, de las unidades individuales, la menor, la 30, más las 50, quedarían 80, sin embargo, ya unidas, tienen un coeficiente de sedimentación de 70. Y en eucariotas, la unidad menor es de 40S y la unidad mayor 60S. Y cuando están unidas, que debería dar 100, ¿verdad? Pero cuando están unidas, tienen un coeficiente de sedimentación de 80S. Entonces así se puede ver cómo también en mitocondrias y cloroplastos también poseen ribosomas y estos tienen unidades todavía menores como de 12S para la menor y 16S para la mayor. Y según la especie también puede variar el coeficiente de sedimentación de las unidades. Aquí se tienen las estructuras que se han determinado por micrografía, ¿verdad? Se puede ver las unidades cuando están unidas, ¿verdad? Y que forman una hendidura. A través de esta hendidura es que va pasando el ARN mensajero para que se vaya dando la traducción. Se ha visto cómo aquí se analizan el ARN ribosomal, ¿verdad? De la unidad menor de 3 dominios, las bacterias, las arqueas y las eucariotas. Entonces se puede ver cómo se conserva en cierta forma la estructura, un gran porcentaje de la estructura de estos ARN ribosomales. Eso como procesos evolutivos. Acá se puede ver también, se va a ver más adelante también cómo para la síntesis de proteína son importantes 3 sitios en el ribosoma: el sitio A o el sitio aminoacilo, el sitio P, sitio peptidilo, a través del cual van pasando, según se va dando la translocación, van pasando los ARN, los aminoácidos de RNA, y el sitio de salida donde se descarga el ARN de transferencia ya desacilado. Entonces aquí tenemos la subunidad mayor y tenemos la subunidad menor, en donde se fija inicialmente el ARN mensajero a la subunidad menor. Aquí está representado con el ARN mensajero. Y aquí está ya las dos unidades unidas. Esto es otra representación de ribosomas y aquí se destaca un punto importante que se encontró. Hablando de las proteínas, se puede ver cómo las proteínas están en la superficie y se introducen hacia adentro en la estructura también de los ribosomas, ¿verdad? Y se pudo ver
un hallazgo interesante fue que donde se analizó que ocurría la síntesis de proteína a través de utilizando la puromicina, que es un antibiótico, se encontró que a cierta distancia de ese punto, a una distancia aproximadamente de 18 Armstrong, no existían proteínas. Eso fue, a través de eso se fue deduciendo que el proceso de la formación del enlace peptídico era realizado no por proteínas, sino por ARN, que son las ribosimas. Luego, como ya habrán visto también en las clases de la transcripción o metabolismo de ARN en la serie, otra cantidad de funciones que se le han encontrado a los ARN ribosomales, como funcionando como ribosimas. Por ejemplo, en la edición del ARN mensajero, cuando forman la unión entre, se eliminan primero los intrones para el enlace posterior de los exones, la edición de también estos ARN mensajeros para que se dé un silenciamiento de la expresión de ese gen o aumente su expresión. Todas estas son funciones de los ARN funcionando como ribosimas. Entonces, aquí se tiene la constitución de los ARN de las unidades de un ribosoma. Aquí tenemos para el procariótico, ¿verdad? Tenemos en la unidad mayor, tiene un ARN grande de 23S y tiene otro también pequeño de 5S. Y en la unidad menor tiene el ARN de 16S. En el caso de los eucariotas, en la subunidad grande tienen ARN 28S, 5.8S y 5S. Y en la menor tiene el 18S. Entonces se puede ver que analizado en conjunto, la segunda ARN de mayor tamaño se encuentra en la subunidad menor. Acá está la misma representación, ¿verdad? También se incluyen las proteínas que se han identificado en cada subunidad. Por ejemplo, en el 16S, 23 proteínas, en el 50S, 36, ¿verdad? En el caso de procariotas, en bacterias. Y en el eucariotas también se han encontrado, estas por las referido a las unidades, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, aquí en la 60S tiene 49 proteínas y en el 40S tiene 33 proteínas. Entonces ya decíamos, los ribosomas son el sitio donde el ARN mensajero y los aminoácidos tRNA se encuentran para que se dé la síntesis proteica. Y bueno, ya vimos cómo estas unidades son asimétricas, una es más grande que la otra, ¿verdad? Luego los sitios que son importantes en los ribosomas para que se dé la síntesis de proteínas está el sitio de aminoácido, que es donde va a ir entrando cada aminoácido tRNA, es decir, cada ARN de transferencia cargado con un aminoácido, a excepción del primero, que no entra al sitio A, sino que al sitio peptidilo, ¿verdad? Pero los siguientes sí van a entrar al sitio aminoácido, ¿verdad? Y entonces cuando ya se va formando la cadena polipeptídica, se va a ver cómo cuando entra un nuevo, el que está acá o la cadena que está acá es transferida al ARN de transferencia que está en el sitio aminoácido y luego queda vacío, el desacilado o descargado, el tRNA, y luego cuando se da la translocación, el que estaba en el sitio A queda en el sitio P, por eso se llama sitio peptidilo, y el que estaba desacilado o descargado pasa al sitio E o sitio de salida, a partir del cual se sale del ribosoma. Entonces tenemos que los ribosomas son la maquinaria biosintética, donde se sintetizan las proteínas. Ya vimos su composición, ¿verdad? También el tamaño de sus unidades, ¿verdad? Aquí están representados otra vez los 3 sitios importantes, en donde aquí está ubicado el primer aminoácido tRNA, que es para metionina, ¿verdad? En este caso.
si se habla de C-metionina en el tRNA, primero estamos hablando de eucariotas, ya que los procariotas, el primero utiliza una metionina que está formilada, es decir, formilmetionina. Y está el codón de inicio, que siempre es el AUG, ¿verdad? Y esto para representar los sitios de que estamos hablando. Luego pasamos a hablar un poco sobre las ARN de transferencia, que son importantes porque cada uno transporta un aminoácido, ¿verdad? Para que al sitio donde se va a formar el enlace peptídico. Y es importante porque de ese aminoácido que va a transportar es leído a través de un segmento de este ARN de transferencia que forma apareamiento de bases. Es el brazo del anticodón, donde está el anticodón, que hace apareamiento de bases antiparalelo con el ARN mensajero. Entonces, si tenemos acá los ARN de transferencia que va al extremo 5', que tiene en estructura bidimensional una forma de hoja de trébol, y luego termina hacia el extremo 3'. Entonces, las características, algo importante, que siempre en el extremo 3', siempre termina con los nucleótidos citosina, adenosina. Entonces tiene, vista así como estructura de hoja de trébol, tiene brazos, ¿verdad? Como es el sitio, en el sitio 3', en el extremo 3', es donde se une el aminoácido, por eso se le llama brazo del aminoácido. Opuesto a esto está el brazo anticodón, que es donde están las bases, que van a hacer una unión complementaria antiparalela con el ARN mensajero. Y eso es lo que da la especificidad de la traducción de los codones que van en el ARN mensajero, ¿verdad? Que codifiquen para el aminoácido que está transportando este ARN de transferencia. Entonces, también está el brazo TIC, que se llama así porque tiene nucleótidos modificados, ¿verdad? O inusuales, como son la ribotimidina. Recordemos que la timidina pertenece más al ADN, ¿verdad? Y debe ser desoxirribo, en el que aquí es ribotimidina, la pseudouridina, ¿verdad? Que es un nucleótido modificado en donde no está la unión estándar de tipo N glucosídico, ¿verdad? Sino que está a través de un carbono a otro carbono del azúcar, ¿verdad? También es abundante en citosina. Aquí está la secuencia T, ribotimidina, pseudouridina y citosina, lo que le da el nombre del brazo T y C. Y está el brazo D, en donde tiene el aminoácido modificado dihidrouridina, en donde esos dos hidrógenos han hecho que desaparezca el doble enlace que existe en ese punto, en la base de uracilo, ¿verdad? Entonces, todo esto le da la identidad a los brazos. Puede existir un brazo extra que es variable. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, decíamos, el brazo extra, ¿verdad? Que algunos lo presentan y otros no, ¿verdad? Entonces, aquí hay que acordarse, por ejemplo, aquí está que por convención los ácidos nucleicos se leen, se expresan en la forma del extremo 5' a 3', ¿verdad? Entonces, también que los procesos de replicación, las ADN polimerasa, de traducción, las ARN polimerasa, van haciendo la lectura de extremo 3' a 5' y van sintetizando de 5' a 3'. En cambio, aquí en el ribosoma, la lectura se hace del extremo 5' al extremo 3'. Perdón. Entonces, vemos cómo se va dando la lectura acá en el ribosoma de 5' a 3'. Entonces,
Eso forma la unión antiparalela con el ARN mensajero. Entonces, aquí relacionado lo que ven acá, por ejemplo, la teoría del bamboleo que se da entre si estaba analizando ARN de transferencia, como va de 3' a 5', sería la primera base del ARN de transferencia. Y si se habla de ARN mensajero, sería la tercera base del ARN mensajero. Entonces, esto también depende de la forma en que se esté analizando, ¿verdad? Que se vea la imagen del ARN de transferencia, porque pues, si se da la vuelta, por ejemplo, se vería desde este punto de vista, ¿verdad? Entonces acá, en esta imagen, el desplazamiento sería, decimos que la lectura se hace de 5' a 3'. Aquí está representado el ARN mensajero. Si se pone así este ARN de transferencia, la lectura 5' a 3' sería un desplazamiento hacia la izquierda. Visto acá, que está desde la otra cara del ARN de transferencia, pero las direcciones se conservan completamente, ¿verdad? Entonces, visto acá, se ve que el ARN mensajero está el extremo 5' a este lado, se va desplazando hacia el extremo 3', y entonces si tenemos el 5' acá, el ARN en el anticodón, el 5' va a quedar en el lado contrario, ¿verdad? Pero se cumple lo mismo, ¿verdad? Que sería, el bamboleo se da entre la tercera base del codón y la primera base, que está acá, del anticodón. Esto, nomás como mencionar la parte de la teoría del bamboleo que vieron en su clase de código genético, ¿verdad? Como algunas bases pueden unirse a más de una otra base, en este caso cuando son reconocidos dos codones, como en el caso de la uridina, ¿verdad? La guanosina y la inosina, que puede reconocer hasta 3 bases diferentes. Entonces, ya vimos los sitios. Aquí solo para resaltar que siempre en el extremo 3' de un ARN de transferencia está la serie de citosina, adenosina. Luego vienen las estructuras representadas en forma de varilla, ya como estructura tridimensional o en forma de bolas, donde están los sectores representados en cada uno, ¿verdad? Tiene una forma de L retorcida, y lo que habíamos mencionado también referente al anticodón y al codón. Esto es lo mismo también, la edición más reciente, ¿verdad? Luego, entonces las ARN de transferencia funcionan como moléculas adaptadoras en el proceso de traducción del código genético. Es decir, una función adaptadora para pasar de un lenguaje de 4 letras a uno de 20 letras. Tiene una estructura, bueno, esto ya lo vimos también, la que tiene forma de hoja de trébol cuando está en una estructura secundaria, que siempre existe la secuencia citosina, adenosina en el extremo 3', y que cuando está cargado, cuando está unido a un aminoácido. ¿Hay alguna pregunta? Perdón. Sí, doctor, una pregunta. Sí. Entonces, en esa donde está el anticodón y Sí. llegaría el codón y se estaría como haciendo esa codificación, el aminoácido que se estaría como dando, se estaría como formando en donde está el brazo del aminoácido. Sí, es que primero ocurre que se une el aminoácido específico a su propio ARN de transferencia específico. Entonces, cuando en el codón, en el ARN mensajero, llega un determinado tipo de codón, se une solo ese tipo de ARN de transferencia. Entonces, eso garantiza que ese codón esté codificando para ese aminoácido que está cargado en ese ARN de transferencia. Un dato importante es que los ribosomas no hacen lectura de qué aminoácido va entrando cargado en cada ARN de transferencia.
Por lo tanto, la especificidad se debe garantizar desde antes en la unión de un aminoácido determinado a su ARN de transferencia específico. Entonces, eso... Y se establece paramiento de base, ¿verdad? En el codón, anticodón, en esa parte, ¿verdad? Bueno, entonces, entonces decíamos, cuando está unido al aminoácido, se dice que ese ARN de transferencia está aminoacilado o está cargado. Entonces, esta unión es de tipo éster, ¿verdad? Donde se une por este tipo de enlace, ¿verdad? El grupo carboxilo del aminoácido al grupo 2' OH o al 3' OH de la ribosa que está unida a la adenosina del extremo 3' terminal, a esta. ¿Sí? Entonces, por la estructura de los aminoácidos, sabemos que en el extremo 5' siempre está fosforilado. Entonces, tenemos que los ARN de transferencia están formados por secuencias de 73 a 93 nucleótidos. Y también en la clase de ARN, pues habrán visto cómo los ARN de transferencia son sintetizados como moléculas todavía más grandes. Luego son editados, son recortadas algunas secciones para que vaya quedando esta forma. Entonces, las enzimas también específicas que participan en esta edición de los ARN de transferencia. Entonces, tenemos que las mitocondrias contienen ARN de transferencia más pequeñas, como vimos anteriormente. Bueno, anteriormente habíamos visto lo de sobre ribosomas, pero no, también los ARN de transferencia, en este caso, son más pequeños y también funcionan como moléculas adaptadoras. Entonces, debe haber al menos un ARN de transferencia para cada aminoácido y debe reconocer al menos un codón del ARN mensajero. Entonces, sin embargo, se requieren al menos 32 ARN de transferencia para reconocer todos los codones de los aminoácidos que codifican para los 20 aminoácidos. Sin embargo, tenemos que algunos reconocen más de un codón, ¿verdad? Entonces, pueden tener más de un tipo de ARN de transferencia, por eso se da un número mayor. Entonces tenemos que algunos aminoácidos poseen 2 o más ARN de transferencia específicos. Entonces tenemos que en todos los ARN de transferencia existen 8 o más residuos nucleotídicos con bases modificadas, que están los que ya vimos, algunos que ya vimos y que están representados acá, ¿verdad? Como la pseudouridina que vimos, la citosina, ¿verdad? La ribotimidina. Y también pueden tener derivados metilados, que son también parte de estos bases modificadas. Entonces, aquí tenemos representado otro ARN de transferencia, donde en el brazo D se ven la dihidrouridina, que están dos acá. Tenemos unas guanosinas que están metiladas, en este caso 2. Perdón, una en la posición 2, y aquí tenemos 2 grupos metilo en la misma posición 2. Y también la 7-metilguanosina, y los que vimos ya anteriormente. Entonces, ejemplo de las bases inusuales, la 5-metilcitosina, ¿verdad? Que tiene un grupo metilo. En la posición 5, la dihidrouracilo, ¿verdad? Que ha desaparecido el enlace que está formando el anillo, ¿verdad? La 7-metilguanosina también, que está también metilada. La hiposantina, que nos lleva a la base inosina, que puede reconocer más hasta 3 bases diferentes, y por eso se da el bamboleo. Son ejemplos de modificaciones de base. Aquí están los mismos que mencionamos ya, a excepción de la pseudouridina, en donde la unión debería estar en esta posición, formando un N-glucosídico, o N-glucosídico, y sin embargo en este caso está unido en el carbono 5 con la ribosa, ¿verdad? Por eso se llama pseudouridina. Y los otros que ya se habían visto en la anterior. Entonces también vemos cómo se da también la degeneración del código genético, en donde para algunos aminoácidos codifican más de un codón, ¿verdad? Y por ejemplo, para metionina y triptófanos está solo un codón, y en otras 2 codones, ¿verdad? En otros aminoácidos 3, 4,
y hasta 6 codones para arginina, leucina y serina. Entonces, visto esto, empezamos ya se pasa a ver los pasos las fases, ¿verdad? En las que se divide la síntesis de proteína. Y decíamos, la primera, comenzando con procariotas, es la activación de los aminoácidos, que es la unión, decíamos, del aminoácido a su ARN de transferencia. Entonces se necesitan los 20 aminoácidos, las enzimas que los van a unir a su ARN de transferencia, que son las aminoácidos tRNA sintetasas, que deben ser por lo menos 20, los 32 o más ARN de transferencia. Si un aminoácido tiene más de un ARN de transferencia, es aminoacilado por la misma aminoácido tRNA sintetasa. Se requiere también ATP y magnesio, como la fase de activación. Entonces se ve la estructura de los aminoácidos tRNA, en donde en el extremo 3' la ribosa que está unida a la base de adenina, que está acá, se puede ver acá, la base de adenina, su ribosa. Y aquí en el 3' OH está ya esterificado a través de ese grupo carboxilo el aminoácido o residuo de aminoácido. Entonces las aminoácidos tRNA sintetasas pueden ser monoméricas o diméricas. Aquí se tiene la representación donde está unido su ARN de transferencia específico y también une el aminoácido específico, ¿verdad? Y la participación del ATP también, ¿verdad? O pueden ser diméricas, que está representada acá. Y se ha visto que cuando son de la clase 1 o monoméricas, y entre la clase 2 dimérica se unen a caras diferentes de los ARN de transferencia. Aquí está otra representación en la edición anterior del texto, ¿verdad? De Lenin. Entonces decimos que la activación de los aminoácidos, en este proceso, las aminoácidos tRNA sintetasas unen los aminoácidos correctos a sus ARN de transferencia, o tRNA. La reacción general es el aminoácido más tRNA más ATP, y al final queda formado el aminoácido tRNA más AMP más pirofosfato. En este proceso hay un intermediario que es primero la unión del aminoácido al AMP con la liberación de pirofosfato, que son los intermediarios activados, es un intermediario, perdón, de esta reacción. Entonces aquí está la representación que veíamos anteriormente, ¿verdad? Decimos que se consumen 2 enlaces de alta energía porque en la primera reacción es la unión del aminoácido con el AMP al reaccionar con ATP y se libera pirofosfato, es el primer enlace de alta energía. Y el segundo es la hidrólisis de este pirofosfato por la pirofosfato inorgánico hidrolasa, que da también otro impulso energético, y ahí está representado el segundo enlace de alta energía. Por eso se menciona que se consumen 2 enlaces de alta energía en esta reacción. Se forma un intermediario de la reacción que es el aminoacil adenilato o aminoacil AMP unido a la enzima. Luego entra también el ARN de transferencia que se une a la enzima y se da la unión del aminoácido con la liberación o salida del AMP. Es una reacción irreversible por la hidrólisis del pirofosfato, le da carácter más también de irreversible y además también termodinámicamente, ¿verdad? Es lo que la tiende a ser irreversible. Entonces, tenemos que los intermediarios activados ya son, en la síntesis de proteínas, son ésteres de un aminoácido con su ARN de transferencia, unidos por el grupo 3' hidroxilo o 2' hidroxilo a la ribosa. Esta unión facilita que ya al llegar al ribosoma se forme el enlace peptídico. Entonces el resultado es una molécula ARN de transferencia que se encuentra unidos a su aminoácido que se llama, que está cargado o aminoacilado.
Luego tenemos que son, esta misma imagen, que esta se ve un poco más clara en esta, que existen dos clases de aminoácido tRNA sintetasa, ¿verdad? Aquí se ve la reacción, ¿verdad? El aminoácido que reacciona con ATP, con la salida del pirofosfato, y queda el aminoácido AMP, que es el intermediario en la reacción. Luego puede tomar dos caminos en la de clase 1, que se unen directamente al grupo, reaccionan con el 2'OH, ¿verdad? O en la de clase 2, que reaccionan con el 3'OH, ¿verdad? Que está representada acá. Entonces, luego las que están en la 2'OH, como es una reacción de esterificación, ¿verdad? Por una reacción de transesterificación puede pasar también a cambiarse de posición hacia el 3'OH. Entonces no se ha encontrado la razón ni biológica, ni química, ni evolutiva, porque existen dos enzimas que hacen la función esencialmente casi la misma. Sin embargo, en todos los organismos existen las dos clases. Entonces decimos que esta reacción se realiza en el citosol, donde cada uno de los 20 aminoácidos se une covalentemente a un ARN de transferencia específico, a expensas del ATP, como hemos visto. Las enzimas que catalizan esta reacción son los aminoácidos tRNA sintetasa, que requieren magnesio y son específicas para el aminoácido y también para el ARN de transferencia. De su especificidad depende la correcta lectura del mensaje, por lo que su actividad se conoce como un segundo código genético, es decir, tiene que estar específicamente unido a un ARN de transferencia y específicamente a un aminoácido. Y eso es lo que le da la fidelidad de la información que va en el código genético. Por eso se les dice que implementan o desarrollan un segundo código genético. Entonces van a ver cómo en regulación de proteínas se habla también incluso de un tercer código genético, que es la epigenética, donde se producen cambios a nivel del genoma, ¿verdad? Que implican cambios en su expresión. Entonces tenemos que las aminoácidos tRNA sintetasas tienen una actividad correctora de pruebas para garantizar esta fidelidad. Entonces tenemos que pueden hidrolizar también el enlace éster del aminoácido cuando está unido a su tRNA, cuando se trata de aminoácidos cargados incorrectamente. Entonces, de las dos clases de aminoácidos tRNA sintetasa, bueno, están los aminoácidos que utilizan más la clase 1 y la clase 2. Esto, pues, son detalles, no implican mayor cosa, pero porque se ha visto que la función es casi la misma, ¿verdad? Entonces, tenemos la actividad correctora de pruebas de las aminoácidos tRNA sintetasa, ¿verdad? Se encontró cómo, se estudió cómo discrimina una aminoácido tRNA sintetasa para cargar un ARN de transferencia con valina o con isoleucina, que difieren solo por un grupo metilo. Entonces se tiene que gran parte de la especificidad de las enzimas se da por la energía de unión, ¿verdad? Las interacciones no covalentes que se dan entre la enzima y el sustrato. Entonces, un mecanismo de aumentar esta especificidad era unir el sustrato o es unir el sustrato en dos pasos sucesivos. Esto crea dos filtros de interacciones, ¿verdad? Entonces se da el primer filtro que constituye la unión inicial del aminoácido y su activación a la aminoácido tRNA AMP, al intermediario. Entonces, eso ya es un primer filtro cuando se forman esta serie de interacciones, en esta primera semi-reacción. Y luego viene el segundo filtro, que es los productos de este primer paso de la reacción, ¿verdad? Que son dirigidos a otro sitio activo, en donde los que encajan en ese sitio activo son hidrolizados. Entonces, se vio como para que el aminoácido tRNA sintetasa de isoleucina tiene otro sitio activo en donde la valina se encaja perfectamente y por lo tanto es hidrolizada, y la isoleucina no cabe en ese
no encaja en ese sitio. Eso le da un segundo filtro de fidelidad. Entonces a este segundo sitio activo se le llamó sitio hidrolítico o de corrección de pruebas. Entonces, y el otro filtro es que lo que mencionaba en la lámina anterior, que la mayoría de aminoácidos tRNA sintetasa también pueden, estos dos pasos anteriores son el producto del primer paso intermedio de la reacción, cuando se forma aminoácido AMP. Y esto, el tercer filtro es cuando ya, aún cuando ya se ha dado la reacción de aminoacilación, también pueden hidrolizar el enlace éster entre el aminoácido y el ARN de transferencia en los aminoácidos tRNA cargados, cuando estos han sido cargados incorrectamente, que sería el tercer filtro. Todo esto potencia la fidelidad del proceso global y se tiene que en la síntesis de proteínas se tiene una tasa de error de incluir un aminoácido incorrecto, diferente del que debe estar, una tasa de error que promedia 1 en 10 a la 4. Entonces, se puede ver cómo es una tasa de error que todavía es más alta que la tasa de error en el caso de la síntesis de ADN, ¿verdad? Que anda creo que anda entre 10 a la 6, 10 a la 8, ¿verdad? Es menos frecuente en el caso de la replicación, ¿verdad? Entonces, esto se debe a que una proteína, si está con un error, pues ese error se termina cuando se degrada la proteína, ¿verdad? Y además, más copias de la proteína que están alrededor, que no tienen ese error, pues eso hace que la expresión o el efecto dañino sea menor, ¿verdad? Y el otro aspecto es que estos errores no son transmitidos a las generaciones subsiguientes. Entonces tenemos que la interacción entre los aminoácidos tRNA sintetasa y los ARN de transferencia ha sido calificada como un segundo código genético y en el mantenimiento de la precisión de la síntesis proteica. Entonces, esa es la importancia de que se dé esta especificidad. Entonces, las aminoácidos tRNA sintetasa reconocen algunas posiciones específicas de los ARN de transferencia para unir ese ARN de transferencia. Entonces acá están representados algunos en colores diferentes, ¿verdad? Se menciona que algunos tipos de colores son reconocidas por todas las aminoácidos tRNA, por lo tanto no sirven para esa discriminación, pero sin embargo otros sí son utilizados para discriminar entre un ARN de transferencia y otro. Esto es lo mismo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Entonces se estudió también cómo esa diferenciación de ARN de transferencia por estas enzimas participan algunos aspectos, algunas partes de la estructura, ¿verdad? Por ejemplo, para el ARN de transferencia para la alanina, ¿verdad? Que dicho sea de paso, para identificar cada ARN de transferencia, se usa la abreviatura, el superíndice del tRNA, como está aquí abajo. Eso le da la identidad del tRNA, ¿verdad? Y si ya está unido a un aminoácido, se usa la abreviatura unida a través de un guión con el tRNA y también siempre con el superíndice, la abreviatura del aminoácido. Esto indica que el tRNA está aminoacilado o cargado. Entonces les decía, en el caso del tRNA para la alanina, son la parte estructural por el cual es reconocido es la unión de un par de bases en este caso aquí, guanina, uracilo, ¿verdad? Es suficiente para diferenciar este ARN de transferencia de los otros por esta enzima. Entonces, al punto que se creó en forma sintética una secuencia de ARN que solo estaba formada por un asa en una horquilla, pero que tenía ese enlace, guanina-uracilo, y eso fue suficiente para que la enzima, la aminoácido tRNA sintetasa,
cargar ese aminoácido con alanina, ese tRNA con alanina. Entonces decíamos, pasando ya, bueno, vamos a hablar todavía en el caso de siempre la fase en la primera fase, ¿verdad? En el caso de los procariotas que comienzan con una metionina que está formilada. Tenemos aquí la metionina con su grupo formilo. Para este caso, tenemos que la síntesis de proteína empieza con un aminoácido específico, la N-formilmetionina en el caso de procariotas. En el caso de eucariotas, la metionina no está formilada. Sin embargo, existe un tRNA para la metionina, la primera que entra en el caso eucariotas, ¿verdad? Y otro ARN de transferencia para las metioninas que se va incorporando en la parte interior del polipéptido. Entonces, existen dos ARN de transferencia para metionina, ¿verdad? Entonces decíamos, pero en procariotas está formulada, entonces tenemos que solo existe un codón para metionina, pero todos los organismos tienen dos ARN de transferencia para metionina. Los dos tipos de ARN de transferencia pueden llevar el aminoácido metionina. Uno se usa cuando la posición es al inicio de la cadena, ¿verdad? Y los otros para las posiciones internas, los que les mencionaba. Entonces acá se tiene el ARN de transferencia para metionina que está formulado. Esta reacción de formilación ocurre cuando ya ha sido cargado el ARN de transferencia con metionina y luego se da la unión del grupo formilo. Entonces, decimos en bacterias y en las mitocondrias de eucariotas, acordémonos que las mitocondrias tienen ciertas características que comparten con las bacterias. De eso surgió la teoría endosimbiótica de las mitocondrias. Entonces, en bacterias y mitocondrias, el tRNA iniciador, perdón, lleva un residuo de metionina que está formilado. Es decir, forma un N-formil metionil tRNA, que está representado acá, así como tRNA, hay superíndice FMET. Entonces el aminoácido tRNA se abrevia cuando ya está unido, lo que les mencionaba anteriormente, la parte de nomenclatura. El residuo de aminoácido incorporado de acuerdo al codón de inicio es AUG. En este caso estamos hablando de procariotas, la N-formilmetionina. El grupo formilo procede del N10-formil tetrahidrofolato. Entonces, van a ver cómo los folatos, si ya no pude agregar esa parte, hay diferentes formas de folato y en donde pueden donar grupos metilos. Una de esas formas es, pero lo pueden buscar, los folatos. Entonces, una de esas formas es el N-formilmetionina. Perdón, es el formil tetrahidrofolato. El formil tetrahidrofolato. Entonces, este es el que aporta el grupo formilo, ¿verdad? Y la transferencia es realizada por la enzima transformilasa. Entonces tenemos acá que primero ocurre la reacción de aminoacilación de la ARN de transferencia de metionina con metionina, ¿verdad? Que es la que está representada en la reacción, en la primera reacción acá. Y luego viene la que está señalada con el asterisco, la catalizada por la transformilasa, en donde utiliza N10-formil tetrahidrofolato y para agregar el grupo formilo, que es la que está representada en la parte de abajo, N10-formil tetrahidrofolato, que reacciona con un ARN de transferencia cargado con metionina y se libera tetrahidrofolato y queda el grupo formilo unido a la metionina que está unida al tRNA. Entonces, luego pasamos a la fase de inicio, ¿verdad? Donde acá ya se requiere el ARN mensajero, la N-formil metionil tRNA, hablando de procariotas, solo metionil tRNA, hablando de eucariotas, el codón de inicio que es el AUG para ambos, las unidades ribosómicas que en procariotas 30S, en eucariotas serían 40S y 60S,
Y los factores de inicio, que aquí para que estamos hablando de procariotas, vamos a ver cómo en eucariotas se varían un poco estos factores. GTP y magnesio también como requerimiento. Entonces la fase de inicio culmina con la formación del complejo de inicio. Vamos a ver cómo primero ocurre la fijación del ARN a la subunidad menor. Para eso participan algunos factores proteicos. Y luego se une el primer aminoácido tRNA, que en este caso formil, metionil, tRNA para procariotas, y luego se une la subunidad mayor y se desplazan, salen del ribosoma los factores que habían participado antes, y eso forma el complejo de inicio. Entonces, estos requerimientos que son, en el caso de los factores de inicio, hablando de procariotas, el factor de inicio 1, el 2 y el 3, y los otros componentes que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Entonces, la función de este complejo es asegurar que antes que empiece la traducción se haya seleccionado el codón apropiado de inicio y el marco de lectura correcto. Decíamos, hablando de bacterias, tenemos que el factor de inicio 1 se une al sitio A para evitar la unión prematura del ARN de transferencia a ese sitio. Les mencionaba que al inicio que el primer aminoácido tRNA no entra al sitio A, sino que al sitio P, y los restantes sí, todos entran al sitio A. Y también el factor de inicio 3, que se une a la subunidad 30S para impedir la asociación prematura de la unidad 50S. Y esto mejora también la especificidad del sitio P para unirle al primer aminoácido tRNA, que es la formil metionil tRNA. Y también participa el factor 2, que es el que facilita la unión del formil metionil tRNA a la subunidad ribosómica 30S. Entonces, en el primer paso se tiene 3 pasos en esta fase de inicio, ¿verdad? Y en el primero vemos cómo en cada paso hay eventos que todos son importantes y determinantes, y si no se dieran, pues todo el proceso no se podría realizar. Sin embargo, hay eventos como que lo definen más. Entonces, en el primer paso sería la unión del ARN mensajero a la subunidad menor. Entonces, tenemos en este primer paso los factores de inicio 1 y 3 que se unen a las unidades ribosómicas 30S. Les había mencionado acá el factor de inicio 1 se une al sitio A para que no entre un aminoácido tRNA en ese sitio. El 3 se une también a la subunidad menor para evitar la unión de la subunidad mayor. Y eso, pues, y se da la fijación del ARN mensajero a esta subunidad menor. Entonces, vamos a ver cómo de ahí se da la ubicación donde está, después de que está unida el ARN mensajero, se debe ubicar el primer codón, el AUG, en el sitio P. Entonces, el iniciador AUG es guiado hasta su posición correcta por una secuencia de base, ¿verdad? Perdón, del ARN mensajero que está en el extremo 5', que se llama secuencia Shine-Dalgarno del ARN mensajero, que lo habrán visto también en la síntesis de ARN, ¿verdad? Que son las características. Entonces, esta secuencia, tenemos acá el ARN mensajero abajo, ¿verdad? Y aquí está encerrada en círculo la secuencia Shine-Dalgarno, que hace apareamiento de bases con el extremo, con otra secuencia cerca del extremo 3' OH del ARN ribosomal 16S, que es el de la subunidad menor, ¿verdad? Entonces, la secuencia Shine-Dalgarno es una secuencia que está presente en el ARN mensajero propio de los transcriptos de procariotas. Se trata de una secuencia de 4 a 9 bases de nucleótidos pudínicos, situadas entre 8 a 13 de nucleótidos en el lado 5' del codón de inicio.
antes del codón de inicio de la traducción. Y esto regula también el inicio de la traducción. La traducción también se regula, la fase que regula la traducción es este punto de la fase de inicio. Entonces, tenemos acá que se forma este paramiento de base, ¿verdad? Con cerca, si aquí son bases purínicas, en la secuencia del Gano, pues las que están con las que forman apareamientos son bases pirimidínicas acá, en este caso. Entonces, la secuencia del Gano es una secuencia consenso característica, es una señal de inicio que guía al auge iniciador hasta su posición correcta. Tiene de 4 a 9 residuos purínicos, en secuencia AG, GA, GG, que es complementaria a una zona del extremo 3' del ARN ribosomal 16S, que es de la unidad menor, ¿verdad? Dijimos anteriormente, denominada secuencia anti-Shine del Garno. Sería esto es propio del ARN ribosomal, ¿verdad? Que es que complementa con la del Garno y que posee, por tanto, una forma UC, CU, CC. Entonces, esta secuencia fue descubierta por dos autores, Shine y Dalgarno, que son australianos, que ganaron el premio Nobel por este descubrimiento. Entonces tenemos que la interacción de ambas secuencias posibilita la unión del extremo 5' del ARN mensajero, la fijación al ribosoma, al ARN ribosomal 16S de la subunidad menor, lo que facilita el reconocimiento del codón de inicio y la siguiente fase de la síntesis proteica. Entonces, luego siguiendo con procariotas, en el paso 2, el evento tal vez que lo define es la unión del primer aminoácido tRNA. Tenemos que el factor, aquí entra a participar el factor 2 de inicio, que está unido al GTP. Este se une también al formilmetanil tRNA y lo dirige hasta su posición, a la posición al sitio P. Se une al complejo el complejo de la subunidad menor, formado por la subunidad ribosómica 30S, ¿verdad? Hay un complejo que es la 30S, los factores que estaban, el factor 3, el factor 1 y el ARN mensajero. Entonces tenemos que el anticodón de este ARN de transferencia se aparea con el codón de inicio AUG, ¿verdad? En el ARN mensajero. En esto ha participado el factor 2 para guiarlo hasta ahí también, que interacciona también con la subunidad. Y luego el ARN de transferencia iniciador se coloca en el sitio P, debido a que el factor 1 está ocupando el sitio 1. Entonces, ahí termina esta fase 2, ¿verdad? Fijación, la unión del primer aminoácido tRNA entrante. Luego el paso 3 de esta fase de inicio sería la unión de la subunidad mayor, que está representada acá en recuadro, en color, cada paso de la fase. Entonces tenemos que en el paso 3, el gran complejo se combina con la subunidad 50S, el GTP, que está unido al factor 2, el factor 2 hidroliza el GTP, liberando GDP, que está acá, fosfato inorgánico, y eso provoca también el desprendimiento de los otros factores, o la liberación de los otros factores, el 1, el 2 y el 3, y queda unido en la subunidad mayor. Entonces tenemos que los tres factores de inicio abandonan el ribosoma y se une la subunidad 50S. Entonces se forma el complejo de inicio, un ribosoma 70S funcional que contiene el ARN mensajero, también tiene su aminoácido tRNA iniciador, que es la formilmetanil tRNA, unido al sitio P, y entonces el complejo de inicio está listo para la elongación, que es la siguiente fase.
Entonces, esto está representado, lo que se ha mencionado acá es lo mismo que está representado acá en su libro de texto también, ¿verdad? Cómo el factor 1 ocupa el sitio A, el factor 3 según la unidad menor, las funciones que desempeñan, evitar la unión del aminoácido RNA entrante al sitio 1, evitar la unión de la subunidad mayor, luego en la fase 2 que está el factor 2 unido que une GTP, dirige el primer aminoácido RNA entrante al sitio P, luego la liberación, la hidrólisis del GTP a GDP más fosfato inorgánico, que provoca la liberación de los factores y la unión de la subunidad mayor. Entonces tenemos que este proceso necesita GTP, ese paso limitante de la vía. Luego de todas las funciones que ya se mencionaron y de estos factores. Y tenemos que, bueno, estos pasos son los pasos que se han descrito, ¿verdad? En cambio, en eucariotas, aquí tenemos en el recuadro de la izquierda la parte de los factores que participan en procariotas, y como en eucariotas los factores de inicio son más numerosos. Aquí están representados varios factores, bueno, son hasta 12 factores de inicio que participan, ¿verdad? Entonces están resaltadas las características de las funciones que algunas son similares con los del procariotas. Entonces tenemos que, por ejemplo, aquí la diferencia es que está antecedida por la letra E, indicando eucariota, ¿verdad? Y luego factor de inicio y luego va el número. Entonces tenemos que el factor 1 de inicio eucariótico tiene un sitio E de las unidades, que según el sitio E, el sitio E de las unidades 40S. Sitio de salida. Esto facilita a la interacción del ARN, del factor 2 con ARN de transferencia unido a GTP al sitio P, una unidad 40S. El factor 1A, que es similar o homólogo al factor 1, que se une al sitio A para evitar la unión del primer aminoácido RNA al sitio A. El factor 2, que tiene también una función similar al factor 2 procariótico, que facilita la unión del aminoácido RNA, ¿verdad? Y luego tenemos el factor 2B y el factor de inicio 3 también, que son los primeros factores que se unen a las unidades 40S. Entonces, vemos acá que son más numerosos, ¿verdad? Luego está el factor F, que desempeña una función importante en la unión de los otros factores, y tiene otros factores que son importantes, por ejemplo, el 4E, que se une al casquete del ARN mensajero, que como vieron en la edición, los ARN mensajeros tienen un casquete, ¿verdad?, en 5', formado por 7-metilguanosina, ¿verdad? Y tiene también el 4A, que tiene actividad helicasa para hidrolizar la estructura secundaria de ARN mensajero, y eso facilita también el barrido de ese ARN mensajero y reconocer, en el caso de eucariotas, la secuencia, el primer codón, el agujero. Y en este caso es reconocido por el barrido que se hace en el ARN mensajero, diferente a procariotas, donde el reconocimiento es por la cercanía de la secuencia Shine-Dalcarno. Entonces, también el factor 4G, también que forma parte del 4F, que también sirve como para ensamblaje con los otros factores. Entonces decíamos el 4A, que tiene actividad de RNA ligasa, el 4B, que colabora tambi' con el 4A y es el que facilita ese barrido para reconocer el AUG inicial, el E, que se une al casquete 5' del ARN mensajero, y el G, que se une, sirve, les decía, como para ensamblaje, está unido el 4E, que está unido al casquete, ¿verdad? Y también a la proteína, 4G también se une a la proteína de unión a la cola poli A, que está en el extremo 3'. Entonces,
tenemos que ahí está uniendo la parte del extremo 5', el casquete, con la cola poli A. Es la circularización del ARN mensajero, ¿verdad? Esta parte es el 4G, que es parte del 4F, ¿verdad? Luego tenemos el 5, factor de inicio 5 eucariótico, ¿verdad? Que promueve la disociación de otros factores, ¿verdad? De inicio, porque aquí, recordemos que son más factores, ¿verdad? Y el 5B, este es interesante porque también tiene actividad GTPasa homóloga al factor 2. Entonces aquí vemos cómo dos tienen actividad GTPasa, el 2 y el 5B. Luego, en ediciones anteriores estaba el 6, ¿verdad? Que facilita la disociación de ribosoma 80S, ¿verdad? En sus subunidades 40 y 60S. De ahí son los mismos que están mencionados, que se han mencionado anteriormente. Entonces aquí tenemos en eucariotas como estos factores, ¿verdad? El 1A, que se une al sitio A, luego tenemos el 1 que se une al sitio E, ¿verdad? Luego aquí se representa que entra ya la unión del aminoácido tRNA unido por la unión del factor 2 que está unido a GTP. Luego se reclutan los otros factores, ¿verdad? En donde tenemos que, cuando ya se reclutan los otros factores, tenemos una subunidad con unidades Weber de 43S. Entonces, ya por la unión de estos otros factores. Luego a esto se une el factor 4F que está unido al ARN mensajero. En esto participa ATP también. Aquí tenemos hay una diferencia que quizá hay un mayor gasto. Aquí se está gastando otro ATP. Y se está formando la unión de toda esta serie de factores, lo que llevan, incluido el ARN mensajero, lo que lo convierte en una unidad de Weber de 48S, de mayor tamaño. Entonces, este complejo es el que hace el barrido del ARN mensajero para ubicar, aquí está acá el AUG inicial. Entonces, para eso se facilita por la circularización o ciclización del ARN mensajero, por la unión de los factores, les decía 4F, que une el 4E y está unido al casquete en el extremo 5'. Pero este mismo 4G está unido a la proteína de unión a la cola poli A, que está en el extremo 3'. Esto está representado más en la lámina siguiente, creo yo, ¿verdad? Entonces, luego vemos acá que se produce la hidrólisis del factor del GTP, del factor 2, ¿verdad? A GDP más fosfato inorgánico. Y aquí también está representada la hidrólisis del factor 5B, también, ¿verdad? A GDP más fosfato inorgánico. Anteriormente se mencionaba solo una molécula de GDP que libera todos estos factores. Sin embargo, aquí ya está representada una molécula más de GDP, en este caso para eucariotas, ¿verdad? Que se está hidrolizando y se está consumiendo en el proceso, ¿verdad? Y se liberan el 5B que ayuda a liberar la otra variedad de factores para que después se dé la unión de la subunidad 60S, ¿verdad? Y se forme el complejo también de inicio en eucariotas. Entonces decíamos, acá está representado más claramente la función del factor 4G, que por un lado se une al factor 4E, que está uniendo al casquete, ¿verdad? Y por el otro lado se une también a la proteína de unión, a la cola poli A. Eso hace una circularización del ARN mensajero. Y también está unido el factor 3, el factor 3 está unido también a la subunidad menor. Entonces, esto establece la fijación también del ARN mensajero a la subunidad menor. Entonces tenemos acá la circularización del ARN mensajero, ¿verdad? Facilitado por el 4G, que está unido con la participación del factor 4E, unido al casquete, y también el 4G que se une a la cola poli A. Entonces aquí tenemos la cola poli A en el extremo, para el casquete en el extremo 5', que está unido con el factor 4E.
se da todo el ciclo del ARN mensajero, la secuencia, y al final está la cola, en el extremo 3' está la cola polía, y aquí está la proteína de unión a esa cola polía. Entonces, vemos como la variación puede ser que hay un GTP más que se gasta, ¿verdad? El de factor 5B, que también tiene unido a GTP. Y luego también, luego pasamos a la fase de elongación, ¿verdad? Decíamos, habíamos llegado hasta el complejo de inicio, dos tanto en procariotas como en eucariotas. Luego viene la fase de elongación, volviendo a procariotas. Se requieren ribosomas 70S, ¿verdad? En el caso de procariotas, 80 para eucariotas, aminoácidos tRNA especificados por los codones, los factores de elongación en procariotas, que son el EFTU, EFTS y el factor de elongación G, es decir, factor de elongación TU, factor de elongación TS y factor G de elongación. GTP y magnesio. Para el caso de los eucariotas tenemos los equivalentes. El equivalente del factor de elongación TU es el factor de elongación eucariótico alfa. El equivalente al TS es el beta gamma y el equivalente al G es el factor de elongación 2. ¿Verdad? Aquí no es diferente al factor de inicio 2. Aquí está hablando del factor de elongación 2 en eucariotas. Y los requerimientos, que pues son los mismos que se han mencionado. Y luego también vienen los pasos, ¿verdad? Tenemos el primer paso de la elongación, que es la unión del segundo aminoácido tRNA entrante, ¿verdad? Recordémonos que ya estaba el primero en el sitio P. Estos ya van a ir entrando al sitio A. Entonces, esto es facilitado por el aminoácido tRNA entrante, se une al factor TU, que une GTP, la tenemos acá. Este complejo interacciona con la subunidad mayor y se ubica en el sitio A. Luego se da la hidrólisis de ese GTP y queda unido en el sitio A el aminoácido tRNA. Entonces acá se está representado, se libera GDP, el TU queda unido a GDP y se libera fosfato inorgánico. Entonces tenemos el TU que ya como se hidrolizó, el GTP está unido a GDP, entonces viene la participación del otro factor, el TS, para regenerar el TU unido a GTP. Entonces la función del TS es desplazar al GDP de la unión a TU, entonces queda unido TU-TS. Y luego viene otra molécula de GTP para desplazar a su vez al TS, y luego con esto se regenera TU-GTP. Entonces, esas funciones son los equivalentes en eucariotas, lo que mencionábamos al inicio, hacen la función equivalente en eucariotas. Entonces, decíamos, ese es el primer paso, la ubicación del segundo aminoácido tRNA entrante, y así secuencialmente los otros que vayan entrando se va repitiendo este mismo proceso. Entonces acá está representado lo mismo, ¿verdad? Como el TU unido a GTP se une al aminoácido tRNA entrante, interacciona con las unidades y se ubica en el sitio A. Luego se da la hidrólisis del GTP, eso provoca la salida del TU, ¿verdad? Unido a GDP ya, y con fosfato inorgánico, y la regeneración del TU-GTP. Estamos hablando de procariotas. Luego viene el paso 2 de la elongación, ¿verdad? Que es la formación del enlace peptídico. Entonces, es el evento resaltante, ¿verdad? En donde, decíamos, están situadas en el sitio A, el segundo aminoácido tRNA, en el sitio P, el primero que entró, y luego se da la formación del enlace peptídico, el cual se da por un ataque nucleofílico del grupo amino
sobre el grupo carboxilo que está unido del primer aminoácido tRNA. Entonces, ese ataque nucleofílico hace que se desplace y quede unido el primer aminoácido al grupo amino del segundo, el cual está unido esterificado por su grupo carboxilo, el tRNA en el sitio A, están acá representados. Entonces el tRNA del sitio P queda desasilado o descargado. Entonces ahí se ha formado el enlace peptídico, en el cual les mencionábamos que es una actividad de ARN ribosomal de la subunidad grande, 23S para procariota, 28S para eucariota. Entonces, la formación del enlace peptídico es catalizada por una actividad peptidiltransferasa del ARN ribosomal 23S, ¿verdad? En el caso de procariota, 28S para eucariota. Pero, y luego se da, cuando se ha transferido estos y queda los aminoácidos unidos al tRNA del sitio A, se da un estado de unión híbrido donde los ARN de transferencia ocupan parte de sus elementos, ocupan un sitio diferente. Por ejemplo, acá se puede ver cómo los extremos 3' y 5' del ARN de transferencia, el que está en el sitio A tiene cierto desplazamiento al P, y el que está en el sitio P, su zona de anticodón está en el sitio P, pero sus extremos 5' se expresa cierto desplazamiento hacia el sitio E o de salida. Es el estado de unión híbrido. Entonces, ahí esto está representado, es lo mismo que se ha mencionado, está solo para representar los grupos que reaccionan, ¿verdad? Y acá también se puede ver en círculo rojo el estado de unión híbrido, donde se ve el desplazamiento de los extremos 5', 3' hacia una parte orientada hacia el otro sitio. También se puede ver cómo el grupo 2OH de la ribosa también participa en la reacción como cofactor ácido-base. Y luego viene el tercer paso de la elongación, que es la translocación, ¿verdad? Tenemos que ya están, el epitidil tRNA está en el sitio A del ribosoma y el ARN de transferencia descargado se encuentra en el sitio P. Entonces, en la translocación o transposición, que también, como también se llama, el ribosoma se desplaza un codón en dirección de 5' que está acá hacia 3'. Eso hace que en el sitio P, lo que estaba en el sitio P pase, que es el ARN de transferencia descargado, pase al sitio E. Y lo que estaba en el sitio A, que es el dipeptidil tRNA, pase al sitio P. Y el sitio A queda vacío para que entre otro aminoácido tRNA. Este desplazamiento es catalizado por el factor de elongación G para procariotas, factor de elongación 2 para eucariotas, que tiene GTP unido. Y esa hidrólisis de GTP hacia GDP y fosfato inorgánico, ¿verdad?, es el que da el aporte de energía para que se dé esta translocación. Y con este el ribosoma queda dispuesto para otro ciclo de elongación para unir al tercer aminoácido tRNA entrante. Entonces teníamos, creo que vamos a ir suspendiendo acá, pero teníamos entre paso 3 de la elongación en las bacterias, también siempre está la translocación, ¿verdad? Lo que se había mencionado, como el factor de elongación G unido a GTP se une al sitio A, interacciona con las unidades, provoca favorece también el desplazamiento del sitio A al P, los dos residuos de aminoácidos unidos al ARN de transferencia que se había unido entre la fase anterior, ¿verdad? Y luego se libera el factor G con la hidrólisis de GTP a GDP, ¿verdad?, que está acá, y eso provoca el desplazamiento, ¿verdad? Entonces teníamos
que otros datos que la estructura del factor G es semejante a la estructura del factor TU unido a su ARN de transferencia. El factor, ¿verdad? Tenemos acá, tiene en estructura y en distribución de cargas, tiene una estructura un tanto similar y eso facilita que interaccione también con el sitio A, ¿verdad? Entonces, luego la locación en eucariotas, decimos que ocurre en una forma un tanto similar. Solo que los factores tienen los nombres diferentes que están acá, ¿vale? Es lo que les mencionaba anteriormente, pero la función que hacen es esencialmente similar. Entonces, por cuestiones de tiempo, pero bueno, no sé si podríamos seguir otros 10 minutos. Entonces decíamos, bueno, decíamos que la corrección de pruebas en los ribosomas, en el ribosoma se da la combinación entre la fidelidad también y el tiempo, ¿verdad? En el proceso, en todo el proceso, ¿verdad? Entonces, en el caso para cuando se usa GTP, cuando se usa un análogo de GTP, que sería la guanosina 5' tiotrifosfato, que está en un grupo azufre unido al último fosfato, ¿verdad? De los tres. Eso hace que sea más lento. Eso he encontrado en estudios que favorece la fidelidad, ¿verdad? Pero se afecta la velocidad de la síntesis. Entonces, el proceso está diseñado para tratar de mantener un equilibrio entre los dos procesos. Luego pasaríamos a la terminación y reciclado de ribosomas, pero creo que por motivos de tiempo nos quedaríamos hasta acá. Creo que en la siguiente clase se vería lo demás, ¿verdad? Nos quedamos en terminación y reciclado, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces, nos quedamos acá y en la segunda clase vamos a ver la última etapa y también cómo las proteínas son dirigidas a su sitio, a su destino, ¿verdad? Donde va a ejercer su función. Decía, ¿alguien levantó la mano? Bueno, si no hay ninguna pregunta, pues nos quedamos acá. Tengan buen día. David Alejandro, ¿tenía pregunta? No, doctor, muchas gracias. Bueno, ok. Bueno, entonces nos quedamos acá y en la siguiente clase vemos lo demás. Pasen un buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Feliz día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz día. Gracias, Igualmente, doctor. igualmente, gracias. Doctor, perdone, solamente que no se le va a olvidar de tener la grabación Sí. para que no quede tan larga a la hora de subir al campo. Ahorita ya le di